Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Lucas, en el capítulo número 11, el versículo 1. San Lucas, capítulo 11, versículo 1, dice la palabra de Dios. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en esta hora. Padre amado, gracias por los ángeles que nos acompañan y gracias, Señor querido, por la presencia del Espíritu Santo. Gracias por los amigos y amigas presentes y los hermanos y hermanas que han venido para que juntos le adoremos en espíritu y en verdad. Agradecemos también por aquellos y aquellas que escuchan este mensaje en cualquier lugar de la tierra, que ellos y ellas sean bendecidos grandemente en esta hora también. Padre querido, le rogamos en este momento que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que sean las palabras de Jehová que recibamos, esa palabra que vive y permanece para siempre. Bendiga, oh Dios, el estudio de su santa verdad y habilítenos y capacítenos con su Espíritu para comprenderla. Guíenos, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. En el versículo 2, el Señor Jesús comienza a responder a la inquietud de este discípulo. Y entonces refiere el Padre Nuestro. Estamos trabajando con la frase, Padre Nuestro que estás en los cielos. La idea de Padre Nuestro que estás en los cielos nos da una idea clara de la frase Padre Celestial o el Padre que está en el cielo. Hemos dicho en los temas anteriores, número 1, que cuando en los antiguos mencionaban a Dios como Padre, identificaban dos perfiles de Dios. Número 1, aceptaban su autoridad, su poder. Y número 2, aceptaban su misericordia. En el tema anterior, el tema de anoche, el tema anterior, leímos en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículos 6 y 7, donde Dios proclama su nombre. Y la palabra misericordia aparece 3 veces. Pero hay una frase que aparece también en el versículo 7 y es la frase que perdona la iniquidad, el pecado, la rebelión, etc. La idea de que perdona la iniquidad es que Dios toma para sí el pecado que la persona comete. Dios carga el pecado de la humanidad. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6, versículo 11 y 12, deja claro que el Mesías sufriente, el Cristo, el siervo sufriente de Dios, vendría para llevar el pecado de todos nosotros. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29, la Biblia dice, San Juan anuncia, he aquí el Cordero de Dios que lleva, que carga, que quita el pecado del mundo. En otras palabras, ese Cordero de Dios que viene a cargar el pecado del mundo, también recibe un título, Isaías 9:6. En Isaías 9:6 dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que el nombre de Padre también lo toma el Señor Jesús. Padre eterno. Mi pregunta, en 2 Corintios capítulo 5, dice el apóstol Pablo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Pregunto, ¿participó Dios en la reconciliación de los seres humanos con Él? ¿Sí o no? ¿Estaba Dios reconciliando al mundo consigo mismo? ¿Sí o no? Dios no estaba reconciliándose con el mundo, porque Dios nunca se ha separado de sus hijos. Por eso debemos entender el pensamiento de Jesús en el Padre Nuestro y principalmente la primera cláusula de la que dependen todas las demás. Si usted no tiene a Dios como su Padre, todo el resto del Padre Nuestro no tiene sentido. Pero si usted se identifica con Dios como su Padre, entonces todo el resto del Padre Nuestro sí tiene sentido. De allí lo importante de, como estudiamos en el tema anterior, reconocer que Dios es el creador. Si usted acepta que Dios es el creador, entonces usted se identifica como una criatura, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Por tanto, los hizo hijos de Dios. Cuando el hombre pecó, se separó de Dios, se alejó de Dios, porque el pecado nos separa de Dios. ¿Es así o no es así? Al punto que cuando Dios habló en el jardín del Edén,
Adán, ¿dónde estás tú? Adán y Eva estaban escondidos de Dios. ¿Sí o no? El pecado nos separa de Dios, el pecado nos enajena de Dios. Pero cuando hacemos lo que Cristo dice, al orar, decir, Padre nuestro, estamos regresando a la casa del Padre. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Quién buscó a quién? Dios buscó al pecador. ¿Vino Dios donde Adán y Eva, sí o no? ¿Sí o no? ¿Dios se hizo hombre, sí o no? Entonces Dios siempre es el que busca al pecador. Por eso Cristo le dice, ustedes quieren aprender a orar, comiencen diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Hoy debemos empezar rapidito porque vamos a entrar en algo bien interesante y bien importante. La experiencia del pueblo de Israel como primogénito de Dios, o sea, capítulo 11, versículo 1, tiene mucho que ver con un evento histórico. Si usted quiere ser hijo de Dios, hay un evento histórico que tiene que ocurrir en la vida suya. Ser hijo de Dios no es ni un mito ni una leyenda, es un evento histórico. Podemos identificarlo primero en el pueblo de Israel y luego podemos entenderlo en la vida nuestra. Si usted no acepta a Cristo como su suficiente Salvador, si usted no cree en Cristo, entonces usted no puede ser hijo de Dios. ¿Sí o no? ¿Quién dijo yo soy el camino y la verdad y la vida? ¿Y quién dijo y nadie viene al Padre sino por mí? ¿Quién dijo eso? Cristo. ¿Quién es el puente para llegar a Dios? Cristo. De la única forma que usted puede ser hijo de Dios es si usted tiene a Cristo Jesús. Si usted nació de su padre y de su madre, permítame decirle que usted está en un problema serio en el mundo espiritual. ¿Podemos complicar un poco la cosa? ¿La complicamos o no la complicamos? Pablo explica, Romanos capítulo 5. Vamos rapidito antes de entrar en algo lindo que tenemos que ver en esta ocasión. Romanos capítulo 5. La persona que está sin Cristo tiene un serio problema. Pero gloria a Dios que a pesar de ese serio problema, el Señor en su misericordia nos dio a Cristo Jesús. Mire qué cosa linda. Versículo número 6. ¿Qué dice? Porque Cristo, cuando aún éramos, ¿qué dice ahora? Débiles. ¿Qué significa débiles? Incapaces de salvarnos por nosotros mismos. Número 1. Cuando aún estábamos así, ¿qué sigue diciendo? A su tiempo murió ¿por quiénes? Por los impíos. ¿Qué significa impíos? Sin piedad, sin ningún interés por las cosas de Dios. En otras palabras, Dios nos andaba buscando aun cuando estábamos completamente perdidos. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Y mire qué cosa linda viene ahora. Despiértese, mire qué viene ahora. Versículo número 10. Vamos primero un poquito más atrás. Vamos primero al versículo número 7. Ciertamente, dice Pablo, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Qué dice ahora? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué cosa dice? Cristo murió por nosotros. ¿Te ama o no te ama? Pregunto, ¿ganó Dios, abrió Dios, preparó Dios el acceso, el camino para que usted y yo vayamos donde Él? ¿Sí o no? Sí, siendo aún pecadores, siendo aún malos, siendo débiles, siendo impíos, siendo pecadores. A pesar de eso, Dios preparó el ambiente. ¿Tiene Cristo razón en invitarnos que llamemos a Dios nuestro Padre? A ver, ¿sí o no? ¿Que aceptemos a Dios como nuestro Padre? ¿Sí o no? ¿Quiere Dios ser el Padre de los pecadores? Sí. ¿De los impíos? Sí. ¿De los débiles? Sí. ¿De los pecadores? Sí, Señor. Y también, mira lo que viene ahora. Me gusta este versículo porque no deja lugar a dudas. Dice el apóstol, versículo 10, dice el apóstol Pablo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿qué dice ahora? Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Yo le pregunto, ¿es el colmo de Dios? Es el colmo de Dios. ¿Sabe lo que es Cristo morir por los débiles, los impíos, los pecadores y los enemigos? ¿Verdad que nos estamos entendiendo? ¿Nos estamos entendiendo o no nos estamos entendiendo?
Entonces no hay razón para usted no ser un hijo de Dios o una hija de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Dice Pablo, me gusta ese versículo, aparece 3 veces la frase mucho más. Y no me quiero emocionar porque aquí no es donde tenemos que quedarnos, tenemos que irnos para otro lado, pero bueno, no hace ningún daño saborear un poquito. ¿Verdad que está sabrosa esta cuestión? ¿Está sabrosa o no está sabrosa? A mí me gusta la Biblia porque hay un asunto con la Biblia, y es que la Biblia es clara. No hay que andar dando vueltas. Los versículos que estamos leyendo, ¿se están explicando solos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No hay que andar dándole vueltas y revueltas, no. Eso es lo que está diciendo. Que cuando usted era débil, cuando usted era impío, cuando era pecador, cuando era enemigo, Cristo murió por usted. Y si Cristo murió por usted cuando usted era un bandido, un sinvergüenza y un perdido, mucho más ahora que usted lo aceptó, las cosas le van a ir mejor. ¿O no? ¿Sí o no? Me gustan esos mucho más. Versículo número 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Versículo número 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, ¿qué dice ahora? Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es lindo o no es lindo eso? Versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice la Biblia? Sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta entonces, ¿está resuelto el caso? ¿Está resuelta la situación para que usted pueda ser un hijo o una hija de Dios? ¿Sí o no? Entonces Cristo ganó el derecho de que usted sea un hijo de Dios o una hija de Dios. Por eso dice, cuando empieza a orar, di, Padre nuestro que estás en los cielos. Yo gané el derecho para que tú vuelvas a ser un hijo de Dios. ¿Es lindo o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? Es lo mismo que venga a una casa un extraño a pedir un favor, que venga el hijo de la casa. ¿Es lo mismo? Jamás. Entonces eso es lo que Cristo quiere decir. Mi negro, ¿quiere aprender a orar? Sí, entonces descubre que la oración no es un acto, no son palabras, no es un culto. No, la oración es una relación, una experiencia íntima con Dios. Y tan lindo es Dios que hasta te pone en la mente, pídeme tal cosa. Qué cosa linda. Pídeme tal cosa. Oigan, ¿le puedo hacer un pequeño examen? ¿Sí? Le voy a pedir que no se ofendan ni se enojen porque quiero dárselo con una historia. Pero difícilmente se le olvide esta historia. La historia es un poco trágica porque los humanos queremos que todo termine bien. Y hay algunas películas que terminan en forma trágica, ¿verdad? Esto era un joven que se fue a la universidad a estudiar. Y estudió ingeniería y se graduó. Su papá era muy rico, pero un hombre muy recto y muy cristiano. El muchacho todo el tiempo le pidió al papá un carro deportivo y el papá le decía que no. Y le compraba esto el muchacho vivía empecinado que quería ese carro deportivo. Era un Porsche del año que el muchacho quería. Y el papá no se lo compró. El día de la graduación, la mamá le trajo un regalo, todo el mundo trajo regalo. El papá lo que trajo fue una Biblia. En una caja, con el descaro de que afuera la tapa decía Santa Biblia. Qué abusador, dijo el muchacho. Mira lo que me regala, una Biblia. El muchacho se enojó y se puso furioso. Llegó a la casa molesto. Tomó la caja con la Biblia y la tiró en una caja. Y ahí se quedó varios años. Nunca la abrió. 3, 4 años después el papá enfermó. Se puso muy grave y murió. Cuando venían del cementerio de haberlo enterrado, del funeral, se acordó de esa Biblia que el papá le regaló y nunca leyó.
Y entonces, como somos los seres humanos cabezones, fue a buscar la Biblia para leerla. Fue a la caja, buscó y la encontró en su caja sellada igual que siempre. Rompió el plástico que tenía, quitó la tapa. ¡Eureka! Habían 2 llaves, nuevecitas, a pesar del tiempo. Las llaves de un Porsche de ese año. Y una notita que decía, ahora mi hijo, aquí tiene lo que tanto has pedido. Te lo ganaste al graduarte de ingeniero. No te lo di antes porque no había una razón. Y siempre en la vida debemos lograr las cosas y hacer un esfuerzo por ellas. Aquí está tu carro que tanto pediste. ¿Dónde estaba el carro? En la agencia. ¿Cuánto tiempo? 3 años. ¿Por qué? Porque no leyó la Biblia. Sea honesto con usted mismo. ¿Cuánto ha perdido por no leer la Biblia? Si Dios es tu Padre, si llama a Dios tu Padre, mi pregunta, ¿deberíamos conocer la voluntad de nuestro Padre? ¿Sí o no? La relación con Dios es de 2 vías. Usted le habla, la oración, y usted le escucha la palabra de Dios. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? ¿Sí o no? Si usted le llama, a mí hay unos textos en la Biblia, miren, vamos a darle a esto, porque hay unos textos que dicen, tú me llamas Padre y no me honra. Me llama Altísimo y no me enaltece. ¿Verdad que necesitamos una experiencia más real con Dios? Pues seamos honestos, ¿verdad que mire, cuando usted es hijo de un papá rico y vive en una casa rica y usted sale a la calle, la gente sabe que usted es rico. ¿Por qué? ¿Porque usted se conduce como un rico? ¿O no? ¿O no? ¿O no? Yo tengo que ir a aeropuertos, ¿sí? Y nos reíamos hoy mirando los pasajes. Un pasaje para un país cuesta $1,300 y tantos. Primera clase, 5,900, qué sé yo cuánto. ¿Usted sabe qué locura es esa? ¿Usted sabe qué locura es esa? Sin embargo, primera clase siempre está llena de gente. Pero un pasaje no te hace pasajero de primera clase. No es el pasaje que te hace pasajero de primera clase. Unas azafatas decían, el pasaje no hace al pasajero, el pasajero hace el pasaje. ¿Se entiende? Si usted dice Padre nuestro, mi pregunta, ¿debería haber la gente ese Padre en la vida suya? ¿Están listos para que entremos en la parte difícil? Le dije que esto le va a doler. A mí me gustaría hacerlo bien duro para que le duela mucho, porque si le duele mucho te va a sangrar y si sangra usted se va a acordar o no. ¿Le parece bien? La idea de Padre nuestro es un evento histórico. No es un mito ni una leyenda. Y Dios lo establece y hasta pone condiciones para que las cosas queden claras. Vayamos a la Biblia y veamos a Dios estableciendo esa relación de Padre nuestro o de Padre de Israel como un evento histórico, como algo que ocurrió en la historia, no como algo fortuito, un mito o una leyenda. La Biblia establece claramente cómo Dios hace y se relaciona con el pueblo de Israel. En el libro de Éxodo capítulo 19, Dios acaba de sacar su pueblo de Egipto. Lo lleva al Sinaí, donde había hablado con Moisés, y le había prometido a Moisés que en ese mismo monte Dios hablaría con su pueblo. Ponga cuidado, cuando el pueblo llega y Moisés se presenta ante Jehová, entonces Dios pone las reglas del juego. Ponga cuidado. Capítulo 19, Éxodo. Mire las palabras de Jehová y lo que Dios le dice a Moisés para que le exprese al pueblo. Versículo 3, ¿cómo dice el verso 3? Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Y habla Dios, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Dice Dios, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis, ¿qué dice Dios? Un reino de sacerdotes y gente santa.
Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y yo le pregunto a usted, número 1, ¿habló Dios con Moisés en ese monte Sinaí para enviarlo a Egipto a liberar a su pueblo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Fue Moisés a Egipto? ¿Sí o no? ¿Libertó Dios al pueblo? ¿Lo trajo por el desierto? ¿Atravesaron el Mar Rojo? ¿Lo alimentó y lo trajo hasta Sinaí Jehová? ¿Sí o no? Sí. ¿Cumplió Dios su palabra? Ahora le dice, muy bien, ya yo hice la parte que prometí, ahora ustedes necesitan ganarse el derecho legal de mis bendiciones. Ahora necesitamos entrar en una relación de pacto, una relación legal. Ahora ustedes van a ser mis hijos, pero estas son las reglas del juego. Mi pregunta, ¿un padre debe poner reglas en su casa? Un padre que deje que los hijos vengan a la hora que les da la gana, que vivan como quieran, como quieran. ¿Es un padre de ese tipo? Eso no es nada. Cuando empecé a predicar que era un adolescente, me encantaba hablar de la vida familiar. Y un día se me cayeron los humos al suelo porque una señora me agarró y respondía a preguntas. Me decían profesor. Y profesor, y yo respondía, pero muy serio. Y ni novia tenía. Y una doñita un día estaba metido respondiendo preguntas, pero unas preguntas pesadas. Y yo, olvídate, había leído tantos libros y tantas cosas que estaba respondiendo. Y una doñita me miraba y me miraba. Y me miraba y me miraba y levanta la mano la doñita. Y digo, ahora se va a armar. Y me dice la doñita, yo tengo una pregunta, profesor. Digo, ¿cómo no haga su pregunta? Porque yo respondía, decía, no, porque el doctor Fulano tal dice, en el libro tal dice, en el libro, un reguero de libros, pero yo, ¿tú qué, mi negro? ¿Tú qué? Yo nada, pues ni novia tengo, ni nunca he estado casado, así que tengo un reguero de teoría en la cabeza. Y la doñita va a hacer su pregunta y de repente dice, pero un momento, me dice, dígame una cosa, ¿usted ha estado casado alguna vez? No. ¿Usted tiene hijos? No. Ah, pues yo no tengo pregunta. Oiga, se me acabó el mundo ahí. Y yo respondí y dije, pues se acabaron las preguntas. Y después me dije, yo soy un atrevido que está hablando con matrimonios y yo no sé nada de esa cuestión. Nunca he vivido esa experiencia. ¿Se entiende por dónde vamos? ¿Se entiende o no se entiende? No es lo mismo hablar del diablo que verlo venir. Ni es lo mismo hablar de un toro negro que usted ir adelante y el toro detrás. ¿Es lo mismo? No, compadre, a usted se le pone la boca seca y los pies se le calientan y usted corre que no hay quien lo agarre. Yo he visto un toro que viene corriendo y yo voy adelante corriendo y el toro viene detrás. Y por suerte vi una alambrada y gracias al cielo que la alambrada estaba ahí, porque si esa alambrada no hubiera estado ahí, yo nada más recuerdo que corrí y volé por encima de la alambrada y caí del otro lado. ¡Buf! Y el toro, por gracia a Dios, se paró frente a la alambrada. Por suerte que no brincó. Si ese toro brinca, quién sabe dónde estuviera yo en este momento. Estoy diciéndolo con un poco de gracia, porque es que la vida es así. Necesitamos tener experiencia en las cosas, sí o no. Mire, es tan importante lo que les estoy diciendo que Dios lo sabía. Vamos rapidito a donde estamos en el libro de Éxodo capítulo 19. Vamos rapidito. Mire lo que viene ahora en el versículo número 9. ¿Qué dice el verso 9? Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, ¿qué cosa? Yo vengo, ¿a dónde dice? Yo vengo a ti en una nube espesa. ¿Qué dice ahora? Para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo. Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Mi pregunta, ¿le dijo Dios a Moisés que vendría delante del pueblo? Sí. ¿Que hablaría con Moisés? Sí. ¿Para que el pueblo oiga la voz de Dios? Sí. Pastor, sigamos leyendo. ¿Qué dice el versículo 10? Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero. Porque al tercer día Jehová descenderá, ¿cómo dice ahora? A ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Mi pregunta, ¿vería el pueblo cuando en la nube Dios descendería sobre el monte? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿De quién estamos hablando? Del personaje que Cristo dice, llámenle Padre.
¿Promete Dios que el pueblo vería su presencia sobre el monte? Sí. ¿Que el pueblo escucharía su voz cuando hablara sobre el monte? Sí. ¿Por qué lo está haciendo? Porque el interés de Dios es tener una relación personal, una relación real, una experiencia con su pueblo. No crean solo lo que Moisés le anuncia. Vengan, que yo me voy a manifestar a ustedes para que ustedes me conozcan a mí también. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Tengo un amigo en mi país que es una persona muy influyente, muy influyente. Y ustedes saben que a veces en las iglesias hay necesidades, se necesitan cosas. Se necesitan cosas. Y entonces un día me llama y me dice, mire que hicimos la iglesia tal y que entonces necesitamos tal cosa y queremos tal cosa y que ¿sabe cómo somos nosotros? Y dije, ¿qué es lo que ustedes quieren? No, que por favor nos ayude para entregarle esta carta a fulano de tal. Digo, no hay problema, ¿dónde está la carta? Oh, aquí está. Bueno, esa persona había llamado, yo fui a visitar, fui a mi país a predicar y cuando voy, él siempre llama que quiere que venga, que vamos, que hablemos, que sigue. Y fui y le dije, mira, la iglesia quiere que le entregue esta carta. Y me dice así, oh, ¿y la carta de qué es? Digo, me imagino que le están pidiendo algo. Y me dice, sí, ¿y qué será? Digo, construyeron una iglesia, la repararon, hicieron esto y necesitan tal cosa. No hay problema. Me dice, no hay problema. Personalmente, yo me encargo de eso. En esa oficina llegan 60,000 peticiones, pero ¿quién le está entregando la carta? Un amigo. Antes de esa carta, él un día vino, escuchó un sermón y nos regaló una iglesia de 10,5 millones. Luego había una actividad de unos jóvenes, construían una cosa y me llamó, mire que me están pidiendo dinero, bueno, ¿te puede ayudar? ¿Y cuánto es que son 22 millones? Y no. ¿Y cuánto te cree que le puedo dar? Bueno, pues dele 12. Yo no le pregunto, si usted tiene 100, ¿le voy a pedir uno? Pues le pido 10 o 15. Total, es para la iglesia, no es para mí. Y le dio el dinero. ¿Qué hizo aquí? Ok. Después me llama otro personaje y me dice, mandó, arregló, dio, se resolvió el problema. Es lo mismo, dos personas que se conocen a una persona extraña. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú no seas un extraño para Él. Que corra donde Él como su Hijo amado y le pueda abrir tu corazón. No importa lo que sea, Dios es todopoderoso para hacer resolver lo que haya que resolver. ¿Se entiende o no se entiende? Y ahora viene y se manifiesta al pueblo como diciéndoles, entiéndanme. Yo no estoy escondido, yo quiero estar con ustedes. No mandó que le hicieran un tabernáculo. A ver, ¿sí o no? Sin embargo, antes del tabernáculo, ¿quién estaba en la nube todos los días? ¿Y quién estaba en la columna de fuego? Dios. Y ahora dicen Sinaí, vengan para acá, vengan para acá. Quiero que me oigan. Cosa linda. Quiero que escuchen mi voz. ¿Le gustaría a usted oír la voz de Dios? ¿Cuánto le gustaría? Oiga el lío que se armó, el susto que esos tipos se dieron. A mí me fascina la Biblia. Oiga la que se armó, Éxodo capítulo 19. Vamos al versículo número 13. Y dice Dios, dice el versículo 12. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. ¿Quién estaba en el monte? Dios. Y ahora dice la Biblia, dice el Señor, no lo tocará mano, porque será apedreado o asateado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció, ¿qué dice la Biblia? Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte.
todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, ¿y qué dice ahora? Y Dios le respondía con voz tronante. Mi pregunta, ¿era un sueño que estaba teniendo el pueblo? ¿Era en vivo y directo? ¿Sí o no? ¿Era real o no era real? Dice la Biblia, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estragos. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que hagan ellos estragos. Entonces Moisés descendió y lo dijo al pueblo. ¿Y qué dice el versículo 1 del capítulo 20? Y habló Dios todas estas palabras diciendo. ¿Quién habló? Jehová. ¿Quién lo estaba escuchando? Moisés y el pueblo. Versículo número 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Lo oyeron o no lo oyeron? ¿Sí o no? Cristo cuando le dice, digan Padre nuestro que estás en los cielos, quiero que sepan que mi Padre quiere tener una relación de amistad con cada uno de ustedes, sin intermediarios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Un ejemplo bíblico, el apóstol Pablo, ¿vino Cristo y habló con Pablo? ¿Sí o no? ¿Varias veces? ¿Sí o no? Una segunda pregunta, a ver si su Biblia tiene este versículo. Si no lo tiene, por favor escríbaselo. Mire qué cosa linda la experiencia de Pablo. Cuando usted decide tener una relación estrecha con Dios, cuando usted decide relacionarse con Dios, cuando usted decide amistarse con Dios, entonces usted vivirá experiencias que son increíbles. Segunda de Corintios, capítulo número 12. Recuerde que estamos hablando de la experiencia histórica del pueblo de Israel. Israel llegó a ser hijo de Dios por una experiencia histórica. Si usted quiere ser hija de Dios, tiene que tener una experiencia histórica con Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Segunda de Corintios capítulo 12. El apóstol Pablo vio a Jesús, habló con Jesús y tuvo una experiencia con Jesús. Pero mire lo que viene ahora. Segunda de Corintios capítulo 12 dice el versículo 1, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. ¿Qué dice ahora? Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Mi pregunta, ¿llegó Pablo a tener una relación íntima estrecha con Jesús, sí o no? Íntima estrecha con Dios, sí o no? Que vivió experiencias que son increíbles. Y yo pregunto, ¿quiere Dios tener una relación estrecha, personal e íntima contigo y conmigo, sí o no? ¿Sí o no? Y es lo que Cristo dice con la frase, Padre nuestro. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende o no se entiende?
¿Hubo un hecho histórico que anunció que Israel era hijo de Dios? Sí, Señor. Sí, Señor. Ahora, ¿ustedes quieren ver qué linda es la experiencia o el paralelismo entre lo que Dios hizo con Israel y lo que quiere hacer con usted? ¿Lo quieren o no lo quieren? Miren una fórmula en el capítulo 19 de Éxodo. Vamos rapidito. Éxodo 19. Miren esta fórmula y vamos a ver la misma fórmula en el Nuevo Testamento. Éxodo capítulo 19. Volvamos a donde estábamos hace un momentito. Todo esto tiene que ver con la oración, porque la oración es una experiencia con Dios. La oración es una vivencia con Dios. La oración es una relación amorosa con Dios. Capítulo 19. Mire estas palabras, qué interesante. Dice el Señor Jehová. Versículo 6. ¿Cómo dice? Y vosotros, ¿qué dice ahora? Me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos, ¿cómo dice? A los hijos de Israel. Pero ¿qué es lo que dice Primera de Pedro 2:9? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué dice? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mi pregunta, ¿dice que seremos o dice que somos? Que somos linaje escogido. ¿Por qué linaje escogido? Porque ahora somos miembros de la familia de Dios. ¿Oye Dios a sus hijitos? ¿Los oye o no los oye? ¿Le gusta a Dios relacionarse con sus hijos? A ver, ¿sí o no? Pues sí. La frase Padre nuestro, salida de la boca de Jesús, que estás en los cielos, nos dice que aunque Él está en los cielos, Él quiere vivir con cada uno de nosotros y relacionarse con nosotros. ¿Es lindo o no es lindo? El punto es que si es verdad que nos relacionamos con Él, en nosotros se ven las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted no puede ser la misma persona después que se relaciona íntimamente con Dios. Y la gente y los demonios saben si usted viene de la presencia de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Lo interesante es que usted podrá contar y relatar en qué momento, cuándo y cómo comenzó esa experiencia con Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? San Juan capítulo 1. Mire un hombre que conoció a Dios personalmente y mire el lenguaje de este hombre. Me gusta el lenguaje de Juan el Bautista. Queridos, un momento histórico. San Juan capítulo 1. Mire lo que dice Juan con relación a Dios. La Biblia es un manantial, la Biblia es hermosa y es maravillosa. San Juan capítulo número 1. San Juan dice, Juan en su testimonio, me gusta cómo él da testimonio. Versículo 15, aparece la palabra testimonio. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Versículo 19, es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Palabra testimonio. Sigue diciendo, versículo número 32, también dio Juan testimonio diciendo, ¿qué cosa? Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. ¿Qué dice Juan ahora? Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, ¿qué dice ahora? Sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Quién mandó a Juan a bautizar? Dios. ¿Con quién se relacionó Juan? Con Dios. ¿Quién era el amigo de Juan? Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Se entiende o no se entiende? Cuando Cristo dice, Padre nuestro que estás en los cielos, nos está diciendo, queridos, en el cielo resolvimos todo, pagamos todas las cuentas, arreglamos todo para que cada uno de ustedes se convierta en un amigo íntimo de Dios. ¿Es lindo o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? Entonces su oración, miren, eso es tan lindo que usted no tiene ni que ocuparse ni preocuparse por lo que va a pedir, porque usted no sabe pedir como conviene. Entonces el Espíritu pone las palabras en la boca suya y cuando su boca se abre, salen las palabras del Espíritu. Qué cosa linda. Mire qué relajo mire qué cosa interesante. El Espíritu sabe lo que a Dios le gusta que le hagan, porque el Espíritu escudriña lo profundo de Dios.
Así que el Espíritu pone las palabras en usted, sus palabras salen, que son las palabras del Espíritu, y caen como música en los oídos de Dios. ¿Y qué círculo tan lindo? ¿No le parece interesante? ¿Le parece interesante, sí o no? ¿Le gustaría esa relación con Dios? ¿Usted cree que eso se puede comparar con esta bobería que uno tiene? A tanto tiempo que dedicamos a cosas que no tienen sentido. ¿Es importante la comunicación en una pareja? A ver, ¿sí o no? Eso es determinante, eso es debido a muerte. ¿Cómo anda su comunicación con Dios? Oiga, sea sincero, ¿cuándo fue la última vez que oró sin pedir nada? Miren cómo dice el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y qué sigue diciendo? Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y ahora comienza. El pan nuestro, dánoslo hoy. La petición aparece después de dar gloria a Dios. Atrévase a orar sin pedir y verá cuántas maravillas pasan en la vida suya. Imagínese que usted tiene un amigo que nada más lo llama para pedirle. Masita linda. Y cada vez que lo ve, ¡ay, qué bueno que te vi! Mira, me están dañando los zapatos. Oiga, ¿usted estaría feliz de ver a ese amigo? Sin embargo, Dios, aunque Dios no se cansa de atenderlo. Dios no es hombre ni hijo de hombre. Si usted es lo único que sabe pedir, pídale. Si usted es lo único que le importa recibir, pídale. Pídale todo lo que usted le dé la gana. Bueno, Él no le va a dar todo lo que usted le dé la gana. Pero si usted nada más sabe pedir, usted es un pedilón, pues vaya, pídale. Pero no deje de comunicarse con Él. Dios no es hombre. Pero si usted es más sabio, usted empezará una relación amistosa con Dios de altura. Yo pregunto, ¿tiene sentido lo que estamos estudiando o no tiene sentido? Recuerde que Israel se hizo hijo de Dios en un evento histórico. Algo pasó. Dios lo libertó de la esclavitud, lo trajo por el desierto, atravesaron el mar, lo cuidó en el desierto y lo llevó a Sinaí. Y estableció un pacto con el pueblo. Un hecho histórico. Si usted es un cristiano genuino y sincero, usted tuvo un hecho histórico de su entrega a Dios. Y usted tiene como testificar que usted tuvo un encuentro con Dios. ¿Es lindo o no es lindo? A ver, ¿es lindo o no es lindo? Tristemente hay que aterrizar. Qué barbaridad, ¿eh? Isaías capítulo 63, versículo 16. Vamos a leer por lo menos estos 3 versículos y vámonos de aquí. Isaías 63, 16. ¿Es linda la Biblia o no es linda la Biblia? Oiga, ¿podemos tener esa relación linda con Dios o no? Empecemos hoy. Si a usted sabe que a Dios no le gusta una cosa, échale a la basura esta misma noche. Échale a la basura, sáquela de su casa. No se la regale a alguien. Bueno, déjeme dejar ese chisme tranquilo. Vamos a ver, sigamos. Isaías 63, versículo número 16. ¿Cómo dice el verso 16? Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, ¿qué cosa? Eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es, ¿qué cosa? Es tu nombre. Jeremías 3:19. Mire qué cosa linda. Jeremías capítulo 3, versículo 19. Y Papá Dios se pone feliz cuando usted decide hacerse amigo de Él. Yo preguntaba, Jeremías 3:19. ¿Cómo dice el verso 19? Yo preguntaba, ¿qué cosa? ¿Cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis, ¿qué dice? Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. ¿Es lindo eso o no es lindo eso? ¿Es lindo o no es lindo? ¿Cuántos son padres o madres? Mi pregunta, ¿verdad que uno se siente feliz cuando se siente orgulloso de los hijos? ¿O no? Oiga, a usted se le como que se le luce se le sale una sonrisa. Y ahí cuando la gente viene a decirle, a la verdad que ustedes son afortunados. Digo como si fuera una fortuna, una suerte. Usted está loco. Fájese a criar a su muchacho. Digo, qué suerte, suerte. Sí, señor, qué suerte, qué abusador. Oiga, como que te lo sacaste en un chuflay. ¿Saben lo que es un chuflay? ¿No saben lo que es eso? ¿No saben? Cuando yo era niño,
Ay, Señor, el engaño siempre ha existido. Cuando yo era niño vendían unos cartoncitos redondos, cerrado por un lado y cerrado por el otro, y dentro de que traían premios. La bobería esa valía 1 centavo, pero 1 centavo era 1 centavo, compadre, con 1 centavo se compraba un pan. Y entonces usted compraba un chuflay y usted abría. Si salía vacío, se fastidió. A veces venía una bolita, a veces venía un papelito que decía válido por, oye, usted se sacaba cualquier tontería, un juego de ya, o se sacaba una paleta de esos, un ping-pong, o cualquier tontería. Y los chiquitos, eran muy chiquitos todos. Eso era una belleza. ¿Usted cree que los hijos son un chuflay? Que usted abre y, ¡ay, qué maravilloso muchacho! Me saqué. ¿No se faje de criarlo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Pero alabado sea Dios, que por su gracia y su misericordia, porque todos nosotros estamos atravesados. Tenemos pecado por herencia y tenemos pecado por ejemplo. Somos pecadores. Como padres no hay nada bueno en nosotros. Y si algo bueno hay, lo puso Dios. Así que la gloria es ¿de quién? De Dios. ¿Es así o no es así? Sin embargo, Dios dice, me gusta este versículo, mire qué cosa linda, Jeremías 3:19. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis, ¿qué dice Dios? Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. 22. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. ¿Es hermoso? ¿No es hermoso? ¿Cuánto quisieran hoy comenzar una relación hermosa con Dios como su Padre? ¿Nos podemos poner en pie? Me encanta, versículo 14, capítulo 3, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré 1 de cada ciudad, y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión. ¿Y qué dice ahora? Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Mi pregunta, ¿está interesado Dios y empeñado Dios en bendecir a sus hijos y a sus hijas, sí o no? ¿Quiere usted recibir esas bendiciones? Entonces, comience una relación con Dios pactual, una relación histórica. Dios se hace Padre de Israel mediante una acción histórica. Es una experiencia concreta, histórica, real, un gesto salvador y único en la historia. Israel se sentía muy privilegiado por esa experiencia con Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos 9:4 que entonces Dios los adoptó como miembro de su familia. Sin embargo, esa relación privilegiada del pueblo de Israel con Dios, lamentablemente, sufrió serios problemas, que estudiaremos en otro momento. Y ahora, si es verdad que usted quiere entrar en esa relación de pacto con Dios, de hacer de Dios su mejor amigo, de aceptar a Dios como su Padre, su guía, su Señor y su dueño, de aceptar la misericordia de Dios, levante la mano conmigo y terminemos este culto. Dios querido, levantamos las manos, no para hacer promesas ni para hacer juramento. Levantamos las manos dándole todo derecho legal a usted sobre nuestra vida. Tome el derecho de nuestra mente, de nuestra voluntad y de nuestra conciencia. Únjanos con el Espíritu Santo y transfórmenos y cámbienos, Señor. Háganos personas convertidas, personas arrepentidas. Que desde hoy el Santo Espíritu guíe nuestros pensamientos, palabras y acciones y nos lleve a tener una experiencia real, viva, diaria, cotidiana con usted. Haga Dios que le amemos por sobre todo.
Háganos puros, humildes y santos. Haga un cambio milagroso en nuestra vida en esta hora y transfórmenos a su imagen y semejanza. Haga en nosotros, Dios, que sintamos la necesidad, que nuestra vida experimente, oh Dios, un cambio tan profundo y real que se haga necesario cada día pasar suficiente tiempo con usted para reflejar su carácter. Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Con el mundo, porque Dios nunca se ha separado de sus hijos. Por eso debemos entender el pensamiento de Jesús en el Padre Nuestro y principalmente la primera cláusula de la que dependen todas las demás. Si usted no tiene a Dios como su Padre, todo el resto del Padre Nuestro no tiene sentido. Pero si usted se identifica con Dios como su Padre, entonces todo el resto del Padre Nuestro sí tiene sentido. De allí lo importante de, como estudiamos en el tema anterior, reconocer que Dios es el creador. Si usted acepta que Dios es el creador, entonces usted se identifica como una criatura, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Por tanto, los hizo hijos de Dios. Cuando el hombre pecó, se separó de Dios, se alejó de Dios, porque el pecado nos separa de Dios. ¿Es así o no es así? Al punto que cuando Dios habló en el jardín del Edén, Adán, ¿dónde estás? La frase Padre Celestial o el Padre que está en el cielo. Hemos dicho en los temas anteriores, número 1, que cuando en los antiguos mencionaban a Dios como Padre, identificaban dos perfiles de Dios. Número 1, aceptaban su autoridad, su poder. Y número 2, aceptaban su misericordia. En el tema anterior, el tema de anoche, el tema anterior, leímos en el libro de Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, donde Dios proclama su nombre. Y la palabra misericordia aparece 3 veces. Pero hay una frase que aparece también en el versículo 7 y es la frase que perdona la iniquidad, el pecado, la rebelión, etc. La idea de que perdona la iniquidad es que Dios toma para sí el pecado que la persona comete. Dios carga el pecado de la humanidad. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículos 6, versículo 11 y 12, deja claro que el Mesías sufriente, el Cristo, el siervo sufriente de Dios, vendría para llevar el pecado de todos nosotros. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29, la Biblia dice, San Juan anuncia, he aquí el Cordero de Dios que lleva, que carga, que quita el pecado del mundo. En otras palabras, ese Cordero de Dios que viene a cargar el pecado del mundo, también recibe un título, Isaías 9:6. En Isaías 9:6 dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que el nombre de Padre también lo toma el Señor Jesús. Padre eterno. Mi pregunta, en 2 Corintios capítulo 5, dice el apóstol Pablo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Pregunto, ¿participó Dios en la reconciliación de los seres humanos con Él? ¿Sí o no? ¿Estaba Dios reconciliando al mundo consigo mismo? ¿Sí o no? Dios no estaba reconciliándose por aquellos y aquellas que escuchan este mensaje en cualquier lugar de la tierra. Que ellos y ellas sean bendecidos grandemente en esta hora también. Padre querido, le rogamos en este momento que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que sean las palabras de Jehová que recibamos. Esa palabra que vive y permanece para siempre. Bendiga, oh Dios, el estudio de su santa verdad y habilítenos y capacítenos con su Espíritu para comprenderla. Guíenos, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. En el versículo 2, el Señor Jesús comienza a responder a la inquietud de este discípulo y entonces refiere el Padre Nuestro. Estamos trabajando con la frase Padre Nuestro que estás en los cielos. La idea de Padre Nuestro que estás en los cielos nos da una idea clara de... Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Lucas, en el capítulo número 11, el versículo 1. San Lucas, capítulo 11, versículo 1, dice la palabra de Dios. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar,
Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en esta hora. Padre amado, gracias por los ángeles que nos acompañan y gracias, Señor querido, por la presencia del Espíritu Santo. Gracias por los amigos y amigas presentes y los hermanos y hermanas que han venido para que juntos le adoremos en espíritu y en verdad. Agradecemos también